Próximamente tendrán lugar las elecciones legislativas en Argentina. Las dos fuerzas mayoritarias representan por un lado el peronismo y por otro su oposición moderada, que en la práctica, con sus políticas económicas, ha demostrado diferenciarse muy poco de los primeros, aunque les duela reconocerlo. Y es que Argentina es un país con una historia muy curiosa y con un montón de vaivenes a la que vale la pena analizar, como vamos a hacer en este vídeo. Atento. A finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina podía presumir de ser uno de los países más ricos del mundo en términos de renta per cápita. En algunos años incluso se ha dicho que ocupó la primera posición, aunque con las actualizaciones de la base de datos de Angus Madison y sus seguidores ha perdido algunos puestos. Quizás los argentinos que estén viendo este vídeo no den crédito a sus oídos, pero es la verdad. Argentina alcanzó su clímax justo cuando acababa el siglo XIX y llegó a estar por encima de países como la propia España. Sin embargo, a partir de este momento comenzó una decadencia que aún perdura. Más de un siglo de declive relativo para este país. Como la mayoría de los sucesos económicos, esta pérdida de importancia fue algo multicausal, aunque destacan la menor hegemonía del Imperio Británico y la apertura del Canal de Panamá como primeros sucesos. Los británicos, aunque más recientemente se han dado de hostia con los argentinos, realmente eran un socio comercial de máxima importancia en estos años. Pero a lo largo de los siglos pasaron de ser la potencia que controlaba los mares del mundo a ser un país casi de segunda, eclipsado por Estados Unidos como nuevo amo del planeta. Pensad que la destrucción que ocasionó la Primera Guerra Mundial y la decisión de Churchill de volver al patrón oro anterior al conflicto supusieron grandes golpes para ellos. Y en cuanto al Canal de Panamá, su apertura hizo que Buenos Aires dejase de ser un puerto de parada casi obligatorio para los barcos que navegaban entre el Atlántico y el Pacífico. Las nuevas rutas comerciales ignoraban Argentina y de ahí que comenzase a perder fuelle como potencia. Además, el fin de la primera globalización y la entrada en los años de las devaluaciones competitivas y los aranceles resintieron el comercio internacional, algo que terminó afectando a Argentina, al igual que a muchos otros países. Sin embargo, en el gráfico podemos ver que durante todos estos años y a pesar de los acontecimientos que hemos mencionado, Argentina seguía teniendo una posición bastante sólida en comparación con otras naciones, que también habían sufrido la guerra, la Gran Depresión y el retroceso de la globalización. De hecho, esta caída no empezó hasta el final de la década de los 40. ¿Y qué pasó en Argentina en esos años? Pues que en 1946 tomó el mando Juan Domingo Perón, un militar del ejército argentino y el padre del movimiento que lleva su nombre, el peronismo. Su doctrina la sintetizó el propio Perón en las 20 verdades peronistas y su pensamiento se fundamenta básicamente en el populismo, el nacionalismo o el centralismo. Actualmente sería algo parecido a movimientos como el de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Podemos en España, salvando sus posibles diferencias. Pero a nivel económico, todas estas corrientes coinciden en un Estado que intervenga en las vidas de los individuos y empresas para conseguir ciertas metas. Y precisamente eso fue lo que llevó a cabo Perón, reformas económicas intervencionistas que supusieron el abandono final de una posición privilegiada en el mundo. Desde 1946 hasta 1955, el PIB per cápita de Argentina creció a tan solo el 1,3% anual. Por supuesto, se dice que esto se debió a la caída de los precios en las exportaciones agrícolas. Nada más lejos de la realidad, porque Uruguay, vecino de Argentina y una economía fundamentalmente exportadora de esos productos del sector primario, avanzó en su PIB per cápita al 3,7% anual. Fijaos en cómo la brecha entre ambos casi desaparece en esta década. Pero claro, los defensores del legado de Perón han criticado el gráfico de la decadencia argentina argumentando que esta se produce porque empieza a haber datos de otros países. Es decir, antes de la década de los 40, Argentina era una gran potencia mundial porque se medía con solo un puñado de naciones, mientras que después su ranking disminuye porque hay estadísticas disponibles de más países. Sin embargo, esta excusa no sirve. Es cierto que a medida que nos acercamos al presente surgen datos de más países, pero esa no es la razón principal por la que Argentina pierde puestos. Entre los 31 países para los que existen datos en 1875, Argentina abandona el top 10 para siempre a partir de 1948. En 2018 estaba en el 24º puesto de la lista, y su PIB per cápita respecto al estadounidense muestra el mismo retroceso.
de en torno al 60% antes de la llegada de Perón, fue cayendo hasta situarse en tan solo un tercio hoy en día. Claro que cabe decir que en realidad América Latina fue expoliada por el hombre blanco, pero esto no explica por qué Argentina tuvo un PIB per cápita de incluso el doble del español a comienzos del siglo XX. Si España como país conquistador e invasor hubiese explotado los recursos de sus colonias, no puede ser que estas colonias acabasen siendo mucho más ricas que la metrópoli. En realidad, basta comparar lo que han crecido algunos de los países de Latinoamérica desde 1900 para ver que Argentina es la más rezagada 120 años después, como muestra este gráfico. Así que los datos apuntan a que el peronismo no tiene excusa. Fueron sus políticas, extendidas durante décadas, las que aceleraron la decadencia argentina y llevaron al país a los graves problemas que sufre hoy. Las redes clientelares que se han formado y el gasto público de casi el 40% de su PIB en 2019 son cadenas que obstaculizan el progreso de esta nación. Y si nada cambia, como es de esperar, lo seguirán siendo durante muchos años más. Si te ha gustado el vídeo, te pido que lo compartas, que te suscribas porque no te cuesta nada y que des un like para ayudar a levantar este canal. ¡Hasta pronto!